Estamos de regreso en Canal Capital con este segundo avance de análisis de las conclusiones. ¿Qué pasó en la sexta cumbre de las Américas que se desarrolló durante 2 días en Cartagena? Nos acompaña Laura Gil, analista internacional de Canal Capital, y el profesor Gustavo Puyo, economista, director del Observatorio de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Laura, ¿cuál va a ser el costo político para el gobierno colombiano cuando comience a pisar cumbres y escenarios de debate en América Latina? ¿Se la van a cobrar o no? Digo, se la van a cobrar en el sentido, uno, de no tocar el tema de las Malvinas, de no profundizar en el tema de las drogas, aunque él manifestó que iba a ser parte de un proceso de acompañamiento con los Estados Unidos, con todo el tema de las drogas y el narcotráfico en Centroamérica. Pero puntualmente, ¿cómo van a generarse las relaciones en América Latina con los países hermanos? Yo creo que todo se cobra, Omaira, en relaciones internacionales. Entonces creo que aquí va a haber un cobro, lo que no sabemos, o sea, es hasta dónde llegará. Yo creo que aquí depende un poquito de cómo lo maneje la diplomacia colombiana de aquí en adelante, pero me parece que una de las cosas que poco se ha hablado, y me parece una de las pérdidas más grandes para la cumbre, Omaira, es que se haya cancelado la reunión bilateral Brasil-Colombia. Bueno, no lo habíamos mencionado y creo que eso es un punto absolutamente clave. Según las personas de prensa manifestaron que obviamente se alargó todo el tema, en la mañana no hubo un tiempo específico para iniciar porque no llegaban los presidentes y demás con el tema de la declaración que no hubo, pero esta relación sí es un punto negro en el tema de diplomacia y por supuesto de acercamiento a un país tan importante que es una potencia en América Latina, que es Brasil. Efectivamente, es un punto negro. Creo que es tal vez la primera pequeña cuenta de cobro que le pasan a Colombia, pero no va a ser la única. Se espera que mañana Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, inaugure la Feria del Libro. Parece, se rumora, y no lo puedo confirmar, que no lo va a hacer. Que ya se fue del que país. Ya se fue del o sea, país. los periodistas en Cartagena están especulando Sí. eso. El problema es que no han logrado confirmarlo. Sí. Entonces, pues ya vemos que es una primera cuenta pequeña, es una primera cuenta de cobro, y de ahí para adelante van a haber varias. ¿Cuántas? Estoy de acuerdo con Laura, pueden ser muchas. ¿Qué vemos aquí? Que efectivamente pues Colombia tiene en este momento una nueva forma de hacer diplomacia. Creo que hay un cambio enorme entre lo que fue el gobierno anterior y el actual, eso lo mencionábamos ayer, pero también lo que estamos viendo es que efectivamente Colombia sigue totalmente alineado, subordinada a los intereses de los Estados Unidos. Hay una nueva forma, pero definitivamente mantenemos el mismo lineamiento que tenemos desde hace ya 12, 15 años en términos de política exterior. ¿Se priorizaron las relaciones con Estados Unidos antes que las relaciones con los países hermanos? Yo creo que sí. De hecho, pues cuando se habla de que la agenda debe contener una cantidad de temas, el presidente Santos no toca ciertos temas en su declaración inicial. Y después de eso, el resumen de la cumbre y lo que sale de la cumbre es básicamente lo que tiene que ver con infraestructura, con temas de comercio, energéticos. Pues eso lo que nos está diciendo es que efectivamente los temas que se trataron en la cumbre son los temas prioritarios para Estados Unidos. Eso no quiere decir que no sean prioritarios también para América Latina, lo son, pero América Latina tiene necesariamente unos temas que estarían por encima de esos y que fueron los que quedaron sin resolver. Connotaciones de no tener una declaración, de un consenso para construir una declaración, ni siquiera una declaración técnica que había funcionado en otras cumbres, pero es que aquí ni siquiera una declaración técnica tenemos del cierre de esta sexta cumbre. Pues mire, aquí yo creo que el presidente intentó, y es lógico que así lo hiciera, de salvar la cara diciendo que era preferible no tener declaración a tener una que fuera solamente retórica. Pero por todos los estándares en los que los internacionalistas medimos este tipo de cumbres, no tener declaración es considerado un fracaso. ¿Cuál es la aproximación, la participación de los sectores sociales, profesor? Bueno, también creo que los sectores sociales se vinculan a la cumbre
un poco tarde. Hay que mirar que en cumbres anteriores tal vez no tuvieron verdaderamente una gran participación y eso sería un avance. Pero la verdad es que si uno se pone a mirar, este tipo de foros preparatorios han debido iniciarse desde tiempo atrás. Hay un triunfo en tanto que se participó, pudieron llevar también proponer una agenda, pero el hecho de que haya sido algo tardío muestra sencillamente pues que para el gobierno colombiano no es exactamente prioritario el tema social. Eso lo habíamos hablado hace un momento con Laura. Laura, Santos, el presidente Santos manifestaba que uno de los anhelos de esta cumbre y que él manifiesta que lo alcanzó es el del tema de la unidad. Un periodista le preguntaba si la cumbre había sido un fracaso, porque precisamente se generó toda una crisis, y usted lo ha llamado así, una rebelión al interior de los países que participaron de América Latina. ¿Dónde quedó la unidad? Pues no la hay. Esta es una región en vías de descomposición. Si entendemos la región desde Alaska hasta Tierra del Fuego, si la entendemos desde Río Grande hasta Tierra del Fuego, las cosas cambian. Creo que hay una unidad latinoamericana en temas prioritarios, pero un enfrentamiento que persiste con Estados Unidos y una región, lo digo una vez más, en busca de autonomía frente a Estados Unidos. Y en ese escenario, la situación de Colombia es muy difícil. Ahora, en América Latina sí, yo veo también que hay de todas maneras unas fracturas, pero diferente a lo que ha sido la relación tradicional en donde Estados Unidos y Canadá van por un lado y América Latina van por el otro, las fracturas son cuestiones más coyunturales. Eso quiere decir que a pesar de lo fracturado que está América Latina, hay posibilidades de reconstruir muchas cosas. Mientras que con Estados Unidos no es que no haya posibilidades de reconstruir, pero es mucho más difícil y mucho más distante llegar a la construcción de algo colectivo. Es mucho más difícil hablar de una unidad. El presidente manifestaba, el presidente Santos, y también lo dijo Laura hace unos minutos, que esta cumbre buscaba no quedarse en la retórica, sino en construir consensos, pero consensos que tampoco se dieron. No, es cierto, la cumbre no alcanzó verdaderamente consensos. Vemos que efectivamente la ausencia de unos presidentes, la ida temprana de otros mandatarios y la forma como no aparece un comunicado, una declaración final, pues sencillamente nos muestra que lo que hay en este momento es una ruptura de las relaciones que tienen que ver entre América Latina y los Estados Unidos. ¿Cómo se afectan esas relaciones de América Latina con Colombia? Era el tema que hablábamos hace un momento. Fíjense que ha habido un intento de presentar la ausencia de una declaración como algo esperado. Con lo que usted pregunta de los consensos, de decir ahora eso estaba presupuestado, que no. Pero recordemos que no es así, no es así. Durante mucho tiempo, hasta hace unos poquitos días, la canciller Holguín decía que quería una declaración con resultados medibles, concretos y realizables. Estoy citando. Y eso ha sido un poquito la insistencia de Colombia. Entonces, ¿Colombia qué hizo? Negoció una declaración técnica concentrada en los 5 temas de la cumbre, los temas técnicos. Eso fue negociado, preparado durante varios meses. Y la declaración, los temas políticos lo dejó a posteriori. Por dejar eso a posteriori nos quedamos sin el pan y sin el queso, porque tampoco los países firmaron la declaración técnica en la que sí, a parecer, había consenso. ¿Qué podemos decir que ha sido lo más difícil, lo más tortuoso de todo este proceso de la cumbre? Mire, yo creo que los temas, digamos, estos temas políticos, pero lo que me sorprende un poco es la falta de lo que yo veo como de visión de la Cancillería colombiana. Hace pocos días, en señal institucional, Álvaro García le preguntaba a la canciller ¿qué es lo más difícil de organizar esta cumbre? Y contestó, lo logístico. Fíjense que lo logístico salió a la perfección, pero evidentemente lo más difícil era el escenario político al cual se enfrentaba el país anfitrión.
Profesor Gustavo Puyo, usted es economista. El tema del TLC, que a la gente le queda un poco de sinsabor con la entrada en vigencia el próximo 15 de mayo, ya es una realidad. Y yo pienso que hoy los empresarios y las pymes que fueron tocadas directamente por el presidente Obama, que iban a ser acompañadas, habrá que ver el tipo de acompañamiento con el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué va a pasar con la entrada en vigencia a partir del 15 de mayo? Bueno, lo que pasa es que el Tratado de Libre Comercio tiene un doble discurso. Hay un discurso en donde prácticamente sitúa a Colombia con unas tasas de crecimiento muy grandes, con una generación de empleo formidable, pero al mismo tiempo hay la otra visión, que es que Colombia no solamente exporta, sino que también va a importar, y que en la medida en que las importaciones crezcan, muchos sectores van a verse muy afectados. Eso va de la mano de la forma como el gobierno negoció el Tratado de Libre Comercio. Sencillamente favoreció a unos sectores, los que considera que son más competitivos, y afecta o de alguna manera entrega otros sectores, que son aquellos sectores que curiosamente están representados en la pequeña y la mediana empresa. El gran capital seguramente va a salir ganando, pero los pequeños empresarios se van a ver afectados. Esto ya lo vimos cuando se habló de apertura económica en el año 93, en donde efectivamente nos vendieron la idea de que la apertura económica era lo mejor para el país, y 6 o 7 años después vimos inclusive sectores como el sector textil, que eran competitivos casi que al borde de la quiebra, y le tocó al gobierno colombiano sencillamente tratar de ver cómo les tendía la mano. Entonces es muy probable que con el TLC tengamos pues tanto de la una como de la otra visión. Exportaremos sí, pero seguramente que también vamos a importar. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el transcurso del día, en este análisis de la Sexta Cumbre de las Américas. Todavía hay mucha tela de dónde cortar sobre este tema, las conclusiones, la no declaración y demás. Pues ampliaremos la información en la emisión de las 8 de la noche. Que sigan con la programación de Canal Capital. Usted está viendo Canal Capital.